Muy buenas. Bueno, creo que no sé si me veis, pero bueno, vamos a ir dando unos minutitos para que os vayáis conectando y me vais diciendo si me veis, si no me veis. Vamos a dar esos minutitos de cortesía y a ver si abro el chat y puedo empezar a ver lo que escribís. Bueno, ¿me veis por ahí? Cuando podáis me vais contestando, yo creo que eso también va un poco retrasado. Bueno, pero mientras tanto me voy presentando. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Rocío, soy psicóloga y trabajo aquí en Centro Intelecto desde hace ya la cantidad de 8 años, creo recordar. La verdad es que se me ha pasado el tiempo volando, cuando los cuento ni me lo creo casi, pero bueno, el centro lleva abierto 30, así que imaginaros. Bueno, pues antes de empezar y antes de meterme en materia, me gustaría hacer una mención al equipo de Intelecto, a mis compañeros, porque yo soy la última cara que queda por salir de los últimos directos que hemos hecho. Empezamos a hacer algunos en este periodo de confinamiento y la desescalada. Y bueno, me tocaba a mí, ya era la última que quedaba y vengo con un temita que yo creo que os puede interesar bastante. Así que bueno, la mención que le hago a ellos porque realmente en todo este tiempo han estado siempre pensando en qué podían hacer para dar un poquito más y se han hecho estos directos, se han hecho guías, se han hecho entrevistas en radio, se han hecho muchas publicaciones y la verdad es que todo era para ver si podíamos aportar un poquito más que llegara a todo el mundo y por supuesto estar ahí, ¿no? Ya que era tan complicada la situación y se ha vivido como se ha vivido y era una sorpresa para todo el mundo, pues al menos que de nuestra parte tuvierais lo máximo posible. Así que, bueno, y yo también quiero hacer una mención especial a Pilar Fabregat, que me imagino que me estará viendo. Y nada, Pilar es la secretaria del centro, que en todo este periodo que nosotros hemos estado trabajando en casa, de manera online, con los pacientes y demás, pues la verdad es que ella ha estado ahí como mediadora todo el tiempo y dándolo todo desde casa, así que ha hecho un trabajo espectacular y ni un pero ha puesto, así que la verdad es que una mención para ella, yo creo que desde aquí todos los compañeros la reconocemos un montón. Bueno, y además encima estamos de aniversario, la verdad es que este año nos ha tocado un año un poquito extraño, como decíamos llevamos 30 años abiertos, Pilar Berzosa fundó el centro hace ya 30 años, y este año es el aniversario y nos ha tocado en un 2020 un poco extraño, pero bueno, igualmente las cosas buenas hay que celebrarlas, así que feliz aniversario y un añito más que la verdad es que todavía quedan muchos por cumplir. Bueno, dicho esto, voy a empezar a meterme en materia. Yo hoy quería hablaros un poco de cómo necesitamos crecer en nuestras propias crisis emocionales, ¿vale? Y de hecho todo el mundo pasamos por crisis emocionales algunas veces en nuestra vida. De hecho, seguramente pasaremos más de una y acabamos de hecho de pasar una. Lo que pasa es que la crisis que acabamos de pasar ha sido una crisis sanitaria y a algunas personas les habrá tocado más emocionalmente que a otras, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor se han podido vivir desde el punto de vista de los cambios que ha habido laborales, estar en casa durante 2 meses prácticamente encerrado pues puede llegar a afectar mucho emocionalmente por las circunstancias que se vivan dentro y fuera y bueno, la verdad es que a todos nos ha cogido por sorpresa. Pero aparte de eso, que ahora hablaré un poquito, sí que es verdad que podemos vivir muchas crisis en diferentes formas, ¿vale? En diferentes formatos. Puede venir una crisis por una ruptura de pareja, puede venir por desmotivación laboral, por cambios laborales en definitiva, cambios de ciudad, porque no se cumplan ciertas expectativas que tenemos, la maternidad, la paternidad también son muy complicadas, problemas familiares, etcétera. Es decir, que puede venir de cualquier manera esa crisis emocional, ¿vale? Y podemos pasar por esas crisis de 2 formas distintas. Pasar por ellas tal cual, ¿vale? Y continuar nuestra vida, o pasar por ellas y crecer en ellas, ¿vale? Y en esto me voy a centrar yo, en cómo podemos crecer en esas crisis emocionales que pasamos a lo largo de nuestra vida. Se trata de aprender, y muchos diréis, ¿cómo puedo yo aprender de una circunstancia tan mala?
Es complicado, pero se puede, ¿vale? Si no, no estaríamos aquí hablando de esto. Creemos que realmente se puede, ¿vale? Bueno, a ver, de hecho, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué creéis que habéis aprendido de las circunstancias que nos acaba de pasar? ¿Vale? Del tema del coronavirus, de la crisis sanitaria, que todavía no ha terminado, pero bueno, está la cosa un poquito más relajada, un poquito más tranquila. ¿Creéis que habéis aprendido algo? Yo recuerdo que al principio, ¿vale? Cuando llevamos 2 o 3 semanas encerrados, había mucha gente que escribía en redes sociales, en publicaciones, cosas como, por ejemplo, a partir de ahora pues voy a disfrutar un poco más de la vida, me estoy dando cuenta de lo importante que son ciertas cosas, que no necesitamos tanto para vivir. Y la verdad es que, bueno, con ese tipo de comentarios, yo pensaba, oye, si esto nos sirve para ver de forma diferente la vida, pues bienvenido, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo que también pensaba que es importante darse cuenta de eso, tener conciencia y que realmente una vez que pase eso, asumirlo a nuestra vida y empezar a funcionar de esa forma. Si no, no aprendemos y esa toma de conciencia tiene mucha, pero que mucha importancia, ¿vale? Bueno, a partir de esta crisis entonces, ¿consideras que puedes ser más empático, que disfrutas más, que te preocupas menos por cosas? Si es así, perfecto. Me contaba una chica con la que hablaba que su abuelo, no sé si recuerdo que tenía 80 y pico años, tenía una jaula de pájaros y de hecho en el periodo de confinamiento fue a abrir la jaula y a que los pájaros salieran. Y a mí me encantó la anécdota porque realmente el abuelo decía que se merecían vivir en libertad y que después de estar encerrado y ver esas circunstancias, pues creía que era la mejor opción para ellos. Entonces, eso es aprender de una circunstancia así, ¿no? Y de tomar decisiones en tu vida que realmente al final te aporten. Bueno, dicho esto, ya que tenemos una crisis, por tanto, es mejor aprender de ella y la cuestión es cómo lo hacemos, cómo aprendemos de esa crisis y para eso entra en juego algo de lo que os quiero hablar y de lo que quiero profundizar, que es el autoconocimiento. ¿Vale? El autoconocimiento, de hecho, es algo que, como su nombre indica, diría que es algo así como conocerse a uno mismo, pero no se trata solamente de características personales o de lo que me guste, de lo que no me gusta. No, es algo más que eso, ¿vale? El autoconocimiento es profundizar en pensamientos, emociones y no ir con ese piloto automático. Os voy a poner un ejemplo que seguramente os ha pasado a todos. Muchas veces los que conducís os montáis en el coche, tenéis un trayecto, imagináis que vais al trabajo y resulta que os montáis, llegáis y no recordáis cómo habéis llegado. Seguramente os ha pasado, ¿vale? Y cuando uno se da cuenta y sale de ese momento de estar ahí absorto en sus pensamientos, como que dice, uy, esto es un poco peligroso, ¿no? Que no me he dado cuenta ni siquiera de cómo he llegado. Entonces, bueno, eso es lo que se llama tener una laguna mental y es porque el conducir es algo tan automatizado que podemos permitirnos el lujo de estar en esos pensamientos y no atender al acto de conducir. Seguramente, como dijo, os ha pasado no solamente en eso, sino en muchas otras circunstancias. Por ejemplo, cuando estamos en la ducha, yo siempre digo que no somos capaces de disfrutar ni siquiera de una ducha caliente, porque cuando estamos en la ducha no disfrutamos de eso, sino lo que hacemos es planificar lo que viene luego. ¿Qué tengo que comprar en Mercadona? Estoy haciendo la lista mentalmente, que no se me olvide lo que tengo que hacer después y millones de pensamientos más que se nos vienen a la cabeza y que nos dicen y planificamos ese día, pero al final acabamos sin disfrutar de lo que tenemos que disfrutar, que es el momento presente y lo que tenemos entre manos, que en este caso podría ser una ducha o podría ser cualquier otra cosa. En el momento de conducir es exactamente igual. En lugar de estar mirando el paisaje, de ver realmente o de estar atentos a la conducción, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, incluso de si hay algo diferente en el camino, pues estamos en otro mundo diferente que ni siquiera muchas veces luego hasta recordamos. Porque cuando conducimos, lo único que nos saca de ese estado mental de estar tan absorto es algo totalmente, bueno, pues diferente. Por ejemplo, que se cruce un peatón, que alguien te pite, es lo que te hace sacar y salir de ahí en un momento dado. Es curioso, pero es así. Por eso es importante, como decía, ser conscientes de que ese piloto automático está, de que lo utilizamos mucho y hoy por hoy hay muchas herramientas que nos ayudan a vivir ese momento presente, ¿vale? Bueno, pues desde ese punto de vista, sin conciencia no hay cambio. A veces no somos ni conscientes de esos propios estados emocionales.
de si estamos enfadados, si estamos tristes, si estamos, ¿vale? Y nos cuesta mucho comunicar eso. El otro día leía en un artículo una metáfora que me encantó para ejemplificar muy bien esto. Todo el mundo había escuchado la frase de ¿qué miras? ¿Tengo monos en la cara? Pues resulta que sí los tenemos, y muchos. De hecho, podemos tener el mono del miedo, podemos tener el mono de esto es injusto, podemos tener el mono de me han engañado, podemos tener el mono de no valgo para nada. Hay muchos monos, ¿vale? Tenemos, de hecho, un parque de monos completo. Y muchas veces la gente ve esos monos y nosotros no los vemos, ¿vale? Lo que la gente ve, quizás para nosotros no tenemos esa conciencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son tus monos? ¿Qué pensamientos, recuerdos, sensaciones están ahí y se manifiestan a través de tus acciones, pero a lo mejor ni siquiera tú te estás dando cuenta, ¿vale? Porque se manifiestan a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, de modo incluso que los demás lo ven y quizás nosotros no. Entonces tenemos que aprender a identificar esos monos, de manera que los monos al final, bueno, pues no dirijan nuestra vida. No sé si, además los monos, no sé si habéis ido alguna vez a Gibraltar, los monos que están ahí son indomables, es decir, hacen lo que les da la gana, ¿vale? Entonces es muy difícil manejar esos monos. Pero quizás, bueno, quizás la clave no está en saber, en quitarse los monos de en medio, en que los monos desaparezcan, sino dejarlos fluir. Y ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con esto. Pero antes de esto os pregunto, ¿de qué creéis que dependen esos monos? ¿Por qué unas personas tienen unos monos y otras personas tienen otros monos? ¿Sabríais decírmelo? Bueno, pues depende de nuestra historia personal. Cada uno llevamos una mochila diferente. Sí, seguramente habéis escuchado siempre eso, ¿no? La mochila que vamos cargando de experiencias y bueno, esas experiencias son únicas e irrepetibles y me refiero que prácticamente son diferentes en cada uno de los seres humanos. De hecho, cuando nacemos y abrimos los ojos, nacemos cada uno en una familia diferente. Puede ser una familia de una madre y un padre, puede ser una familia de dos madres, puede ser una familia de una abuela, puede ser una familia, bueno, diferente familia, puede ser incluso un centro de acogida, pueden ser muchas cosas. Y además, cuando abrimos los ojos, normalmente puede que haya muchos hermanos. Entonces, muchas veces incluso los padres comentan, ¿cómo pueden ser mis hijos tan diferentes cuando han nacido en la misma familia? Bueno, o cuando tienen los mismos padres. Y yo siempre digo que los mismos padres no son. De hecho, no es lo mismo ser padre primerizo que padre por segunda vez, que por tercera, que por cuarta o por quinta. De hecho, no somos los mismos conforme pasa el tiempo, cambian nuestras circunstancias y como digo, cambian las experiencias. No es lo mismo abrir los ojos y encontrarte con dos hermanos por delante que abrir los ojos y ser el primero. Todo cambia, cambian las circunstancias, ¿vale? Entonces, eso es lo que determina que en el presente, que hoy por hoy, tengamos una serie de monos o tengamos otros, ¿vale? Por eso decía antes que al final la experiencia determina todo y que nosotros reaccionamos al presente. Y voy a poner un ejemplo muy importante. Imaginaros por un momento que cuando sois pequeñitos vais con vuestra madre de la mano y vais paseando y resulta que cada vez que aparece un perro, vuestra madre resulta que hace este gesto, ¿vale? No sé si me veis bien, pero hace así, y os tapa con la mano y os echa hacia atrás. Y no dice nada más. Simplemente cada vez que ve un perro hace eso. Seguramente al principio, bueno, pues el cerebro del niño va asociando a que hay un perro, mi madre me protege. Hay un perro, mi madre me protege. Entonces llegamos a entender que un perro puede llegar a ser peligroso. Entonces, bueno, podemos ir, por ejemplo, adquiriendo un miedo que después en la etapa adulta pues también se manifiesta, ¿vale? Y continúa ese miedo. Después el cerebro es así, asocia cosas. Seguramente, no sé si de alguno de los que me estáis escuchando o no, pero algunas veces ocurre en una sola exposición que, por ejemplo, comemos un alimento, no sé, cualquier alimento que sea así más indigesto. Comemos mucho, nos ponemos malos y resulta que luego vomitamos, ¿vale? Y nos ponemos malísimos, tenemos una mala noche y horroroso. Desde ese momento, seguramente cuando la próxima vez que nos pongan ese alimento por delante, no lo querremos ni ver,
¿vale? Es más, seguramente comenzarán las náuseas incluso aunque ni siquiera hayamos probado el alimento, ¿vale? Nuestro cerebro ya ha asociado eso. Todas esas experiencias van con nosotros. Estoy poniendo ejemplos muy simples, muy sencillos, pero imaginaos todas las millones de experiencias que vamos viviendo que ni siquiera somos conscientes de ellas. Y eso es lo que determina que hoy por hoy en nuestro presente actuemos de una manera determinada. Fijaros lo importante que es, ¿vale? Y eso es lo que determina, como decía, los monos que hoy por hoy tenemos. La cuestión es, ¿qué hacemos para que esos monos estén un poco a raya? Que al final es lo que queremos conseguir, que los monos estén un poco a raya o que por lo menos nos dejen conducir, ¿vale? Y no nos impidan, bueno, pues vivir la vida que queremos vivir. En este caso, una de las claves más importantes es la falta de conciencia. Si somos conscientes de cómo actuamos en el presente, podemos ser más capaces de identificar esos monos, ¿vale? Imaginaros por un momento, voy a poner un pequeño ejercicio. Imaginaros por un momento que vais en un autobús. Y el autobús es vuestro, ¿vale? Os lo dan. Toma, tú eres el dueño del autobús. Pero os lo dan con pasajeros dentro. Lo cual, bueno, nos gusta mucho. Pero resulta que a veces esos pasajeros van en silencio, van tranquilos, no dicen nada, ¿vale? Simplemente están, bueno, pues tranquilitos, no os molestan. Entonces vosotros en ese momento cogéis el volante y empezáis a conducir. Pero a veces esos pasajeros están un poco revoltosos. Están tan revoltosos que hacen mucho ruido y tú lo único que quieres es que se callen, pero la única forma de que se callen, porque ellos te lo dicen, es conducir ellos y no tú. Así que puedes ceder, irte a la parte de atrás del autobús y dejarles el volante, o puedes tú coger el volante y tener que estar ahí escuchando. La cuestión es que decides. Si tú te vas hacia atrás y dejas que los pasajeros conduzcan, estamos dejando que nuestros pensamientos y emociones conduzcan nuestra vida. Si te atreves a conducir tú, sabes que ellos están ahí, pero que tu vida la diriges tú. Por eso decía que antes, cuando hablaba de los monos, que era muy difícil decir a los monos lo que tenían que hacer, porque la clave no se trata de que los pensamientos y emociones desaparezcan. Eso es muy difícil y además muy frustrante. De hecho, si los psicólogos hiciéramos desaparecer todas las emociones y pensamientos, yo lo digo así de claro, seríamos ricos, tendríamos cola ahí, ¿vale? Tendríamos una cola tremenda porque la gente vendría a que sus emociones y sus pensamientos desaparecieran para siempre. Y la clave no está en eso, la clave está en saber manejarlos lo suficientemente bien como para que no perturben tu vida y tú seas capaz de disfrutarla de alguna manera. Esa es la cuestión, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta me vais diciendo, la vais poniendo, yo intento contestaros, ¿vale? Bueno, dicho esto, quería también deciros, poneros otro pequeño ejercicio práctico. Imaginaos por un momento que, bueno, que dos personas deciden, dos personas necesitan ir a hacer surf. Y lo necesitan porque para ellos es súper importante aprender a hacer surf. Y insisto, súper importante. Entonces, bueno, pues deciden que entonces van a ir a la playa, se van a comprar su traje de neopreno, van a comprarse su tabla, y entonces, bueno, pues venga, ya estamos listos, vámonos a hacer surf, que la playa nos espera. Y llegado el momento, bueno, pues están allí, se tienen que atrever, se van a una playa, lógicamente, donde haya olas bastante grandes, y llega el momento de meterse. Y resulta que cuando se van a meter, acordaros que había dos surferos, uno se mete dentro y el otro sale corriendo. ¿Quién de los dos creéis que tiene miedo? No penséis mucho, contestad en vuestra cabeza, ¿vale? ¿Quién se os viene primero que tiene miedo? Si queréis lo podéis poner en el chat. Pero por norma general, cuando yo hago esta pregunta, incluso informaciones que hacemos, ¿vale? La mayoría de la gente dice que el que tiene miedo es el que se va. No sé qué creéis vosotros. Pero bueno, yo os contesto, ¿vale? Y os voy a contestar con otro ejemplo. Imaginaos por un momento que en lugar de ser dos personas surferas que necesitan y que es súper importante para ellos aprender a hacer surf, son dos personas, ¿vale? Y aquí me pongo un poco brusca con el ejemplo,
que han perdido a una persona que quieren mucho, ¿vale? Y en ese momento uno va a la despedida, va al tanatorio, va a su funeral y la otra no acude. Pero como digo, es una persona que para ellos es súper importante. ¿A quién creéis que le duele de los dos? En este ejemplo, por norma general, la gente suele decir que a los dos. Y sin embargo, en el ejemplo de los surferos, la gente suele contestar que el que tiene miedo es el que se va. Y no es así. Los dos pueden tener miedo, ¿vale? En el ejemplo de los surferos pueden tener los dos miedo. De hecho, seguramente lo tengan los dos. La única diferencia que hay, al final, es la forma en la que afrontan esa situación. Porque la persona valiente no es la persona a la que no tiene miedo a nada. Es todo lo contrario. La persona valiente es la que tiene miedo y aún así se enfrenta, ¿vale? Entonces la cuestión es esa. La única diferencia es la forma de afrontar. Muchas veces nos preguntamos por qué dos personas ante una misma situación responden de forma distinta. Pues depende de eso, depende de su historia y de su forma de afrontar y cómo han aprendido a lo largo del día, a lo largo de su vida, perdón, cómo pueden hacerlo, ¿vale? Me estáis contestando aquí que algunos que el que sale corriendo, otros los dos, un poco de todo. Pero los dos pueden tener perfectamente miedo, ¿vale? La forma, como digo, la única diferencia, como digo, es la forma que tienen de afrontarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo que tenemos es aprender a controlar, como decía, esos monos, saber cuando tenemos miedo y buscar la forma de poder afrontarlo. Porque si no el miedo, sea, digamos cualquier otro tipo de emoción, puede llegar realmente a manejar nuestra vida y sentirnos que no tenemos el control de la situación. Y para eso es muy importante conocernos a nosotros mismos, conocer esos pensamientos y emociones, y sobre todo clarificar los valores que tenemos, ¿vale? Entonces la segunda clave, la primera era el autoconocimiento y la segunda es ser capaces de cuidar nuestro jardín, como yo siempre lo llamo, ¿no? De cuidar los valores que tenemos. Y en este sentido vamos a intentar ver qué valores tiene cada persona y cómo lo podemos cuidar. Pero antes que nada me encantaría poder clarificar lo que es un valor y lo que, bueno, por diferenciarlo de lo que suele ser un objetivo. Un valor es algo que no se acaba en la vida. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros que una persona decide ser madre o ser padre, ¿vale? En ese momento, cuando lo deciden de forma consciente y van en busca de ese niño tan deseado, cuando nace, pues uno quiere, pues en su cabeza está el ser buena madre o ser buen padre. Por tanto, es algo que normalmente permanece hasta que tu hijo esté en esta vida, ¿vale? Es algo que permanece más allá del tiempo incluso. Sin embargo, un objetivo es algo como más perecedero. Por ejemplo, imaginaos que a mí se me antoja comprarme un coche de la marca X, no voy a decir marcas, de la marca X. Y yo digo, a ver, ¿cómo puedo yo conseguir el coche de la marca X? Pues bueno, lo que hago normalmente es ahorrar, por ejemplo, trabajar, ahorro, tengo el dinero, voy al concesionario y le digo al señor que está allí, que vende los coches, mira, disculpe, necesito ese coche, se me ha antojado y me lo quiero llevar, ¿vale? Entonces, bueno, pues me lo dan, yo cojo mi coche, salgo del concesionario, arranco, se acabó. Es decir, objetivo cumplido. Ya tengo el coche, objetivo cumplido. Sin embargo, un valor, no es, como decía antes, no se acaba, es, ¿vale? Prácticamente infinito hasta que estamos en esta vida. Es como muchas veces hablamos del tema de la alimentación y de cuidarse, pues es prácticamente lo mismo. Imaginaros que tú puedes tener el objetivo de perder 5 kilos o puedes tener el valor de cuidarte. Si tú te pones solamente el objetivo de perder 5 kilos, imagínate que llegas a tu objetivo, pierdes tus 5 kilos y te quedas ya, pues ya está, ya lo he conseguido, ¿vale? Seguramente volverás a los viejos hábitos y volverás a recuperar los 5 kilos. Sin embargo, si te pones el valor de cuidarte, seguramente puedes llegar a controlar esos 5 kilos, pero si realmente has asumido, has tenido conciencia de que tú lo que quieres es alimentarte bien y cuidarte bien y mejorar tu salud, pues finalmente eso te lo llevarás a largo plazo y comerás bien durante el resto de tu vida. Entonces, esa es la diferencia entre objetivos y valores. Y a nosotros lo que trabajamos más son los valores, porque queremos que esos cambios se hagan a largo plazo, se hagan para modificar en tu día a día
y se mantengan, ¿vale? Y sean como la guía que dirige un poco tu camino. Eso no significa que no falles. De hecho, con el ejemplo que ponía antes, yo puedo proponerme ser buena madre o buen padre, pero seguramente en algunos momentos me voy a equivocar. Y eso no significa que saque la fusta para flagelarme de hay que ver que me he equivocado. No, significa que tú seas consciente de que quizás te has equivocado y que al día siguiente tienes que volver a ese camino que tú te has marcado de hacerlo lo mejor que tú puedas, ¿vale? Por eso decía el cuidado de tu jardín, porque es el cuidado de las cosas que a ti te importan. Y normalmente las cosas que nos importan a todos nosotros suelen ser casi las mismas. Lógicamente, con los cambios y las modificaciones que hay personales de cada uno, pero, por ejemplo, las cosas que nos suelen importar suelen ser la familia, suelen ser los amigos, suelen ser los hijos, suelen ser, bueno, pues suele ser divertirse y disfrutar de la vida, suele ser la salud, para algunas personas, por ejemplo, puede ser la espiritualidad, ¿vale? Es decir, que suelen ser cosas que normalmente compartimos la mayoría de personas. Y lo importante aquí, como decía, es tomar esa conciencia y decir, y hacernos las preguntas adecuadas, las preguntas clave que nos van a llevar a poder empezar a cuidar esa parte que nos importa. Por ejemplo, ¿cómo puedo cuidar un poquito más cada una de las cosas que me importan? ¿Qué puedo hacer hoy por hoy para yo sentirme bien conmigo mismo? Porque sé que estoy dando un poquito más o que estoy cuidando un poquito más ese área. Y os voy a poner ejemplos prácticos. Imaginaros que hoy decido llamar a ese amigo al que llevo como meses y meses diciendo, a ver si llamo a fulanito, a ver si llamo a fulanito que tengo ganas de saber cómo está, a ver si lo llamo. Y nunca llega esa llamada. De hecho, si al final fulanito hace la llamada antes que yo, seguramente hasta me siento un poquito culpable por ello. Porque son cosas que nos importan, pero realmente posponemos y no se llevan a cabo. Entonces, plantearos cuáles son las áreas que, yo lo haría por escrito, cuáles son las áreas que me importan. De las que he dicho, por ejemplo, seguramente muchas son comunes de los que me estáis escuchando. Familia, hijos, padres, como queráis ponerlo, ¿no? Diversión, tiempo libre, formación, trabajo, salud, espiritualidad. Toda esa parte, poner ese listado y plantearos, venga, ¿cómo puedo cuidar un poquito más cada una de mis áreas de este jardín mío? Pues mira, puedo hacer esto aquí, puedo hacer esto allí. Lógicamente no podemos ponernos millones de cosas ahora, sino que tenemos que ir poquito a poco, sobre todo poniéndonos metas cortitas y alcanzables, ¿vale? Para no frustrarnos, sino cositas que realmente creemos que podemos ir haciendo poco a poco, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que tengamos clarificados nuestros valores, seguramente luego, conforme pase el tiempo, estaremos mucho más orgullosos de lo que estamos haciendo. Se trata de que miremos atrás y yo diga, oye, pues esto lo tengo bien cuidado, oye, pues esto va mejorando, oye, pues esto por aquí va mucho mejor. Y al final, como decía, es esa guía que va dirigiendo nuestra vida y que nos ayuda a marcarnos el camino. Por tanto, os invito a que hagáis ese proceso de autoconocimiento, que hagáis ese proceso de clarificación de valores. Creo que os puede aportar mucho en la vida y que puede, bueno, pues resultaros mucho más fructífero para vosotros, productivo y sobre todo satisfactorio ver que realmente estáis empezando a crecer de vuestras propias crisis emocionales, porque cuando uno tiene esa crisis, tiene que replantearse realmente cómo puede salir fortalecido de ella, qué podemos hacer para sentirnos, qué pasos podemos dar para sentirnos un poquito mejor y qué podemos aprender. Antes hablabas del tema de todo lo que estamos viviendo, de la crisis sanitaria, y a mí me encantaría que sirviera para realmente ser más empáticos, para posicionarnos bueno, pues quizás en posturas que nunca habíamos visto antes o puntos de vista diferentes, para realmente disfrutar de pequeñas cosas, porque la vida resulta que cambia de un día para otro, las cosas de la sorpresa, ¿no? Y de la incertidumbre. Así que es muy importante hacerse las preguntas adecuadas y ver qué podemos hacer cada día por aportar un poquito de valor tanto a nuestra vida como a la vida de los demás. Yo siempre digo que nosotros somos las personas más importantes de nuestra vida, incluso por encima de todos, incluso por encima de nuestros hijos, quien los tenemos, aunque eso como que no entre mucho en las cabezas, pero yo siempre digo que si tú estás bien, podrás aportar lo mejor de ti a los demás,
podrás dar más valor a tus hijos y tus hijos estarán bien. Pero si nosotros no estamos bien, los demás tampoco lo estarán. Los demás que nos rodean, y me refiero a nuestra familia más cercana, tampoco lo estarán. Así que hay que trabajar más en uno mismo que en el resto, y de esa manera podemos influenciar a nuestro pequeño mini mundo. Y nuestro pequeño mini mundo es eso, es empezar por nuestro núcleo familiar, sean las personas que sean las que nos acompañan en el día a día, ya sean nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, da igual, las personas que nos rodean son las personas que más se llevan esa influencia. Y como hizo este señor que me contó esta chica del abuelo que liberó los pájaros, la cuestión es qué podemos hacer nosotros también para aportar un poquito más. Bueno, pues hasta aquí mi aportación de hoy. Me encantaría que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la hagáis. No sé si llegarán, pero vamos a ver aquí por aquí. Bueno, mira, preguntan por aquí cómo se pueden enfrentar los miedos. Los miedos, bueno, depende del tipo de miedo, es muy importante trabajar tanto a nivel de pensamiento, que es lo que nos está bloqueando, y a partir de ahí pues organizar un poco ese afrontamiento. Siempre recomendamos un afrontamiento gradual, porque bueno, depende, como decía, del tipo de miedo, pues no se pueden hacer bueno, barbaridades, por así decirlo, de enfrentarnos de manera radical a algo, ¿no? Siempre es importante hacerlo de forma bueno, pues secuencial, viendo hasta dónde podemos llegar, dando pasitos pequeños. Por ejemplo, muchas veces nos ponemos metas cortas de vamos a afrontarlo ya hasta aquí, porque nos vemos capaces, nos relajamos, el próximo día afrontamos hasta aquí, y ponemos esas metas cortas y alcanzables, y trabajamos mucho a nivel de, como decía, de pensamiento, porque la mayoría de las veces lo que nos limita es eso, ¿vale? No tanto la situación en sí como nuestras propias miedos y emociones, ¿no? ¿Qué más me preguntáis? Bueno, me preguntan por aquí si crees que los valores son estables durante toda la vida. Pues depende, seguramente no. Hay algunos que sí son estables, la mayoría sí, pero seguramente otros van cambiando en función de nuestra, bueno, pues la evolución de nuestras circunstancias y la evolución de nuestra personalidad incluso, ¿no? Tener en cuenta que, como decía antes, nuestras experiencias realmente nos van definiendo y nos van moldeando. No somos la misma persona con 15 años que con 30, que con 40, que con 50. Pero sí es verdad que hay ciertos valores que son más comunes, que suelen mantenerse durante toda la vida, ¿vale? Otra cosa es cuánto lo cuidemos, porque una de las preguntas que realmente tenéis que haceros es ¿cuánto me importa a mí algo? Por ejemplo, normalmente cuando yo hago la pregunta ¿cuánto me importa mi salud?, la gente me dice, de 0 a 10, la mayoría me suele contestar un 10. Pero cuando hago la pregunta de ¿cuánto la cuidas?, la mayoría no contesta un 10. Contesta seguramente notas bajas. Entonces, una cosa es cuánto me importa algo y lo consistente que yo soy en cuidar ese algo. Cuanto más consistente seas en cuidar esa área que te importa, más satisfecho estarás tú con ello, ¿vale? Más valor aportará a tu vida y estarás mejor, porque al final, como decía, si todos tenemos un jardín que cuidar, contra mejor esté, mejor nos vamos a sentir nosotros. Eso es así. Porque, como decía, son las áreas que más nos importan. Entonces, la pregunta clave es ¿cuánto me importa? Y luego, ¿cuánto la cuido? ¿Alguna preguntita más? Repaso, ¿eh? Me estoy repasando. Bueno, me preguntan aquí cómo podemos equilibrar la culpa de la falta de autocuidado con el cuidado de los hijos, trabajo, amigos. Bueno, la culpa, ya a mí no me gusta nunca hablar de culpa, sino de responsabilidad. Y es verdad que ahí, como decía antes, lo más importante de todo es hacerte un hueco a ti mismo. Cuando tú entiendes que lo más importante es que tú estés estable y que tú estés bien, esa culpa desaparece. Porque parece que siempre anteponemos a todo está antes que nosotros. Y cuando tú entiendes que al final, si tú te cuidas, estás cuidando lo demás, entonces eso empiezas a procesar que tiene que formar parte de ti, ese autocuidado.
De esa manera, al final, como decía, estás aportando al resto. Después, por eso es muy importante de tu día, cuánto tiempo, por ejemplo, me dedico. Hay gente que no se dedica a nada. Hay gente que no saca ni siquiera media hora para hacer algo que le gusta. Y el día tiene mucho tiempo. Parece que no, ¿eh? Pero si tú buscas y te gestionas bien, al final siempre encuentras el hueco para ti. Pero hay que proponérselo, hay que sentarse, hay que mirar el tiempo que tenemos y buscarlo, porque no hace falta que tengamos horas para nosotros, sobre todo cuando tenemos una vida estresante, con muchos hijos y sobre todo fijaros, bueno, con todo lo que ha pasado que tenemos mucho menos tiempo. Ahora que todo empieza a relajarse, seguramente empezaremos unas rutinas diferentes y el hueco tenemos que encontrarlo, pero lo más importante es que tú integres realmente que tú eres parte de la solución. Que si tú te cuidas eres parte de la solución del problema y el problema se va haciendo más pequeño y de esa manera equilibramos el sentimiento de culpa. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, ¿no? Y dicho esto, de todas maneras, sabéis que nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Siempre, bueno, seguiremos seguramente aportando un poquito más y haciendo algunos directos de vez en cuando para que podáis poquito a poco, pues bueno, llegar a vosotros de alguna manera y como decía, con otros temas diferentes también y podamos resolver más dudas, pero cualquier cosita que tengáis que decirnos siempre podéis bueno, pues acudir a nosotros, al email, como necesitéis, ¿vale? De todas maneras, este vídeo se quedará aquí, entiendo, y podéis ir haciendo algunas preguntas que conforme nos vayan llegando intentaremos contestar. Bueno, pues dicho esto, me despido de todos vosotros y encantada de haber estado aquí, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos, un besito y nos vemos en el próximo.